Hola, pues estamos aquí. Quisimos hacer este video para platicarles un poquito cómo vivimos el huracán Otis. Muchos saben que nos tocó allá en Acapulco y pues queremos compartirles cómo por un plan divino de Dios estábamos ahí. No era algo casual, no fue un accidente, sino que Dios tenía un propósito y queremos platicarles qué fue lo que vivimos ese día, ¿no? Sí, el plan de Dios que tuvo para nosotros en ese evento. Trataremos de ser breves, pero bueno, nosotros teníamos un largo tiempo de querer ir de vacaciones y por cuestiones laborales pues no podíamos ir ni mucho tiempo ni todo el año en muchos momentos. Entonces tuvimos la oportunidad y bueno, nosotros oramos casi siempre que queremos hacer un plan de salir y pusimos en las manos de Dios este tiempo. Entonces, por eso estamos seguros que estuvimos ahí con un propósito que Dios tenía en llevarnos allí ese día, en esa semana. Y bueno, pudimos irnos, estábamos en Acapulco y bueno, ese día en la mañana, un día antes ya se había dicho que era una tormenta tropical, pero bueno, en ese momento pues no era ninguna alerta, ninguna cosa peligrosa realmente. Entonces bueno, estuvimos allí. El día martes todavía en la mañana seguían diciendo que era una tormenta tropical y ya bueno, como 9, 10 de la mañana empezaron a decir que ya era un huracán categoría 1, pero aún así no era algo que estuviera levantándonos alertas a Arnan y a mí. Seguimos viviendo nuestro día común y corriente. Estuvimos trabajando todavía allá, y pues prácticamente nosotros sí teníamos la tele prendida y empezamos a ver como ciertas noticias de que estaba creciendo un poco más la intensidad, pero ya aproximadamente como a las 6:30 de la tarde. Bueno, como desde las 4 que empezaron a decir que ya era categoría 3, Arne y yo fuimos al Oxxo a comprar otro garrafón de agua y un par de cositas, pero hasta ahí, ¿no? No estábamos en alerta máxima realmente. A las 6:30 prácticamente ya dijeron que estaba subiendo más de nivel y que existía la posibilidad de que llegara a ser categoría 4, todavía no estaba confirmado. Entonces ahí Abby me dijo, tenemos que ir al súper, tenemos que comprar algo más por si esto es un huracán más grande o algo ya más fuerte, tenemos que tomar precauciones. Entonces salimos y fuimos al Walmart de ahí de la zona Diamante y fuimos a comprar víveres para tener víveres en caso de que esto sí fuera un huracán. Compramos cosas enlatadas, compramos más agua, pues tomamos así que precauciones de comprar cosas que nos podían funcionar en caso de que esto sí fuera un huracán. Y todavía de regreso pasamos, ya está empezando a llover, pero una lluvia pues no muy fuerte, una lluvia moderada. Sí, empezó a llover como a las 7 de la noche. Sí, ahí prácticamente llegamos a la casa, pasamos a un restaurante de tacos que está casi enfrente del fraccionamiento, compramos unos tacos para cenar. Y ahí pues veíamos que la gente estaba viviendo su vida completamente normal, una vida cotidiana, estaban montando apenas el trompo, no tenían ni idea de lo que venía, ni siquiera estaban preparados, ni lo tenían en el radar, ¿no? Entonces, La vida era normal, incluso en el Walmart no había gente casi comprando nada, o sea, era una noche con una lluvia normal o con cierta lluvia, pero nada más, ¿no? Entonces llegamos y cenamos. Dani, nuestro sobrino, estaba en la casa, él estaba tomando una clase en línea en el ITAM y pues prácticamente terminando eso, dijimos vamos a empezar a levantar las cosas de aquí de la casa porque en el pasado ya se nos había inundado cuando había unas tormentas muy fuertes. Entonces tomamos la precaución de empezar a levantar las cosas y de empezar a subir todo a la planta alta de la casa por si esto se inundaba. O sea, tratamos así que más que pensando en un caos, como en algo más preventivo, no sabíamos todavía lo que sí iba a pasar y que iba a pasar de este tamaño, ¿no? Porque en ese momento, cuando estábamos terminando de cenar, dijeron que se iba a venir como categoría 5, entonces ahí ya fue cuando nos prendió el foco que eso podía ser algo muy grande. Sin embargo, decía que iba a entrar a Acapulco a las 4 de la mañana y que todavía existía la probabilidad de que tocando tierra podría disminuir. Entonces empezamos a subir todo, empezamos a prepararnos para dejar todo lo mejor
levantado posible y decidir dónde íbamos a estar en ese momento, que iba a ser una de las habitaciones de la parte de arriba. Subimos todas las cosas para no hacer el cuento largo y ya cuando estábamos terminando de subir las cosas se empezó a ir la luz en la casa, se empezó a ir la señal ya de Skype porque también empezaba el viento fuerte y pues prácticamente ahí ya estábamos guardándonos y Dios puso en nuestro corazón que teníamos que poner los colchones en las ventanas porque no lo teníamos pensado, pero fue así de las decisiones de último momento de poner los colchones en las ventanas por si se reventaban los vidrios. Los alcanzamos a poner y después de ponerlos yo todavía le marqué a mis papás para decirles que venía esto, que probablemente me quedaba sin señal o cualquier cosa, pero que estuvieran tranquilos, y cuando estaba platicando con ellos se fue la señal prácticamente también ya de Telcel y se nos fue la luz. Entonces ya cuando habíamos subido todas las cosas arriba que pudimos subir toda la comida, todo el agua que habíamos juntado, incluso habíamos llenado cubetas de agua para tener agua potable por si pasaba algo. Pero bueno, en lo humano eso es lo que estábamos nosotros previendo, Dios puso diligencia en nosotros, pero llegó el momento que como si fuera el inicio del momento, para nosotros fue 11:30, en donde empezó un sonido de verdad aterrador. En lo natural era un sonido aterrador y generaba miedo, un miedo muy fuerte, muy grande. Pero Arna y yo llevamos un tiempo orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a no movernos con nuestras emociones, sino que podamos ser un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo. Entonces empezamos a orar de esa manera y yo le dije: Señor, ¿te acuerdas que hemos estado pidiéndote esto? Y te lo vuelvo a pedir, ayúdanos a no movernos con nuestras emociones, porque tú sabes que este sonido que estamos oyendo realmente es muy aterrador. Es un sonido que no podemos describir. Seguramente van a escuchar muchos testimonios de gente, pero es un sonido indescriptible realmente. Entonces empezamos a orar de esa manera y decirle: Señor, tú sabes que esto es aterrador, y estamos asustados. Incluso empezamos a orar y Arna y yo tartamudeábamos de no me puedo concentrar entre lo espiritual y lo humano, ¿no? Pero pudimos orar de esa manera y empezamos a pedirle: pero Dios, tú que eres el poderoso, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, toma el control de nosotros en este momento y ayúdanos a pasar por esto. Tú sabes que estamos aquí y tú sabes para qué estamos aquí. Entonces toma el control de nosotros y ayúdanos a pasar por esto. Entonces cuando empezamos a orar de esta manera, literalmente le dijimos que tú, el poderoso Espíritu de Dios que habita en nosotros, sea el que tenga el control en este momento de nuestras vidas. Entonces estábamos orando, incluso yo estaba orando y le decía: Señor, esto no es un accidente, tú no te has dormido, tú sabes que estamos aquí, tú sabes que veníamos a Acapulco, tú sabías que íbamos a estar aquí durante este tiempo, tú sabías que ya traías este huracán, sabes que iba a pasar y aún así nos tienes aquí, entonces tú vas a cuidar de nosotros porque tú eres nuestro Dios y tú eres todopoderoso. Y seguíamos orando y oíamos unos golpes tremendos. Tenemos una terracita en la parte de atrás del cuarto donde estábamos que tenía un ventilador colgando, toda una estructura, y esa estructura se empezó a destruir. Empezamos a ver cómo se veían los vidrios, los golpes cada vez más fuertes, de una manera muy intensa, y empezamos a orar con más fuerza, Abby y yo. Y entonces nuestra intercesión, Dios nos empezó a llevar a orar, no por nosotros como tal, sino yo le decía: Señor, en Apocalipsis tu palabra dice que tú nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios. Entonces en este momento queremos ejercer eso, lo que tú nos llamaste a hacer, reyes y sacerdotes. Así es que en este momento tomamos ese lugar de sacerdotes y empezamos a orar pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados y por los pecados de ese lugar. Y le empezamos a decir, así como lo hizo Nehemías, y a lo mejor algunos de ustedes están escuchando estas historias, pero Nehemías en la Biblia y Daniel en la Biblia fueron dos hombres que un día se pararon delante de Dios y le pidieron perdón a Dios por sus propios pecados y luego por los pecados de su pueblo, de ese lugar. Y entonces nosotros empezamos a hacer eso, pedimos perdón a Dios de nuestros pecados y de todos los pecados del puerto de Acapulco.
le empezamos a pedir perdón a Dios por los pecados de narcotráfico, de sangre derramada inocente, de toda la violencia, de la trata de personas, de la trata de humanos, de la prostitución voluntaria e involuntaria, por las drogas, el tráfico de drogas, por todo lo que también sucede en ese puerto que es muy bonito, pero que también están pasando cosas tremendas en ese lugar. Entonces empezamos a pedirle a Dios de esa manera, rogándole por perdón por todos esos pecados. Y yo le decía, Señor, además eres hermoso, Señor Jesucristo, porque tú perdonas rápido, dice tu palabra, que eres pronto para la ira, eres lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces yo le decía, Señor, gracias porque tú perdonas rápido, entonces ahora vamos a pedirte misericordia por el lugar. Y te rogamos que tengas misericordia del puerto, te pedimos que tengas misericordia de las vidas, te pedimos que guardes las vidas, no es suficiente con que nosotros estuviéramos bien. Llegó un momento que esto era tan grave, lo que estábamos viviendo y oyendo era tan grave, que no era suficiente con decir, Señor, cuida a mí, a mi sobrino y a mi perrito, y ya con eso estamos armados, sino era, Dios, no destruyas el lugar, deténlo, detén la destrucción, detente, Señor, interven en esto porque que no haya muerte. Porque era muy grave lo que oíamos, era muy aterrador lo que oíamos, el sonido del viento y de todo lo que llevaba a su paso es un sonido de verdad que está en nuestra mente, en nosotros, pero de la misma manera el poder de Dios en medio de esa noche tan difícil. Y entonces estuvimos intercediendo así por el lugar, por la gente, que Dios tuviera misericordia. Después empezamos a orar en el pasaje de la Biblia en donde habla del Señor Jesús. Arnold empezó a decir, Señor, es este pasaje de la Biblia en la que ves al Señor Jesús con sus discípulos en la barca y Él está descansando y empieza una tormenta muy grande y ellos entran y se asustan porque empieza una tormenta muy grande y lo despiertan y le dicen, Señor, ¿qué no ves que perecemos? Y Él se despierta y dice, hombres de poca fe, y en ese momento Él le habla a la tormenta y la calma y hay una gran bonanza y ellos se quedan asombrados y dicen, ¿quién es este hombre que incluso el viento y el mar le obedecen? ¿No? Entonces cuando estábamos en eso yo le decía, Señor, nosotros no queremos ser hombres de poca fe y tú sabes que estamos aquí. Tú no estás dormido, a diferencia de esa vez que decías, tú estás dormido, aquí tú no estás dormido, tú sabes que estamos aquí, entonces tú cuidas de nosotros y no vamos a perecer. Entonces confiamos en ti y de ahí pasamos a una segunda parte en la que después de haber estado orando e intercediendo, él dice en su palabra, yo le decía, Señor, yo reclamo tu palabra que dice que estas señales haremos y mayores que estas haremos porque tú vas al Padre. Y eso significa que Jesús dijo, todos estos milagros que se relatan de Jesús en la tierra, ustedes, si son mis discípulos, van a ser capaces de hacer esto y aún mayores que lo que yo hice, porque Él iba al Padre y yo le dije, y tú ya estás con el Padre. Entonces ahora, Señor, tomamos tu nombre y tomamos ahora la parte de la autoridad. De Apocalipsis dice reyes y sacerdotes, entonces ahora vamos a tomar la autoridad de reyes y en el nombre de Cristo Jesús. Y le dije, y yo hablo en el nombre de Jesús, no vengo en mi pobre nombre, sino vengo en el poderoso nombre que te fue dado por tu Padre. Y dice tu palabra que te dio un nombre que sobre de todo nombre que se nombra arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra, y que tú le diste ese nombre por sobre de todas las cosas a la iglesia, que es tu cuerpo. Y nosotros somos tu iglesia. Y en el nombre de Cristo Jesús me paro enfrente de ti, Otis, huracán categoría 5, y te ordeno que pases de largo. Te ordeno y te prohíbo que me mates a mí, que mates a mi esposo, que mates a mi sobrino, mates a mi perro, que mates a la gente, y te prohíbo y que pases de largo. Porque una de las cosas que yo pensaba era ese tema de los huracanes que pasan, pero de repente se quedan asentados, y es lo que le llaman el ojo del huracán, y se queda un rato dando vueltas, destruyendo todavía más, y terminan, ya cuando salen, terminan arrasando peor. Y yo decía, si este sonido es de esta manera, que se quede aquí en el ojo del huracán estacionado, era muy grave, ¿no? Entonces mi oración era, en el nombre de Jesús te ordeno que pases de largo, pasa rápido, pasa de largo. Y en el nombre de Jesús, y yo decía, tú sabes quién es ese nombre. Y nosotros entendemos que muchas veces también estas destrucciones, pues nosotros no los vemos
claramente, pero pueden haber señoríos potestades, ¿no? Señores de las tinieblas que Dios permite que estén ahí, pero no están por encima del nombre de Cristo. Entonces, nosotros podíamos orar de esa manera, y después de esta etapa de orar de esa manera, empezamos a hablar en lenguas. Nosotros creemos, si alguien quiere entender el tema de hablar en lenguas, está en el libro de Hechos capítulo 2 en la Biblia, que es cuando el Espíritu Santo, nosotros podemos orar con nuestras propias lenguas, pero hablamos en otras lenguas, y la Biblia dice que pediremos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Entonces había un momento en que ya habíamos orado de una manera, ya habíamos hecho algunas cosas, pero ahora estamos hablando en lenguas, pidiéndole, ahora Espíritu Santo intercede. Tú sabes qué es lo que conviene en este momento, intercede por nosotros, y empezamos a hablar en lenguas. Después de hablar en lenguas pasamos para repetir salmos que no sabemos de memoria, y entonces estuvimos repitiendo el Salmo 91, si tienen oportunidad de buscarlo, el Salmo 20, y pudimos hablar esas palabras en donde Él nos da esas palabras de su palabra, como la palabra de Dios lo describe, como la espada del Espíritu, y podíamos estar confesando en fe esas palabras. Después de eso, Arna dice... Bueno, ya llegamos a un punto en el que fue, ya oramos, ya tuvimos intercesión, ya recordamos lo que Dios y las promesas que Dios nos ha dado. Ahora vamos a alabarlo. Vamos a cantar y vamos a alabarlo. No importa lo que estemos viendo con nuestros ojos, no importa lo que estemos escuchando con nuestros oídos, Dios es más poderoso que esto que estamos viviendo. Entonces prendí mi Spotify y nos pusimos a escuchar coros que son de mucha bendición para nosotros, y empezamos a cantarlos. Y nos empezamos a cantar a gritarlos en ese momento. Literalmente. Y eso nos permitió, y mientras más nos gritábamos, veíamos cómo se rompían los vidrios, cómo se metía el aire, cómo se metía el agua a la habitación, y cantábamos con más fuerza, clamábamos que el Dios de lo imposible era más poderoso que Otis, era más poderoso que un huracán. Él cumplía sus promesas, Él estaba ahí presente, y estuvimos orando y cantando, y en ese momento es algo que es bien difícil de explicar, pero se sentía una paz en medio del caos. Se sentía la presencia de Dios en nuestra habitación de una manera hermosa. Era como un calor en nosotros, era un calor fuerte, pero era Arne y yo a veces decimos como una extraña paz, en donde se oía que el mundo literal se estaba cayendo alrededor de nosotros, pero Dios estaba allí. Y había una estrofa que Arna y yo cantábamos de uno de los coros que vamos a ponerles ahí una liga para que el que quiera escucharlos. Son 3 coros que repetíamos, pero hay una estrofa en uno de ellos que dice: al que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Entonces Arna y yo gritábamos: al que tiene el poder sobre Otis, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Y conforme nosotros confesábamos eso, era como si el aire y el viento nos azotara peor la casa, como si quisiera derrumbar la casa. Y lo gritábamos más fuerte. Lo gritábamos más fuerte y sentíamos unos azotones, pero era una paz. Algo que es muy importante sobrenatural. Es que Adi y yo en ningún momento eso fue una bendición de Dios, esa fue la paz de Dios que viene prácticamente de su espíritu. Y que sobrepasa nuestro entendimiento. Nunca tuvimos en nuestra mente la sensación de que podíamos morir o que podía pasar algo demasiado grave en nuestras vidas. O sea, esa parte nunca nos entró la parte de me tengo que despedir ni nada, sino que estábamos confiando en Dios. Y después de este tiempo que estábamos orando y cantando, empezó a llegar la paz. Se empezó a calmar todo. Todo estábamos en oscuridad porque no había nada de luz. Era una oscuridad como de las pocas veces que he experimentado, que tu ojo nunca se acostumbra, era un negro total. Pero empezamos a ver cómo se calmaba. Llovía muy fuerte, pero ya dejaba de escucharse el aire. Entonces, por momentos pasó por nuestra mente el hecho de estamos en el ojo del huracán, esto se calmó parcialmente y después viene otro golpe, pero empezamos a oír, empezó a calmarse, seguía lloviendo, pero llovía muy fuerte, pero ya no había aire. Sí. Hasta que se fue calmando, que ya se dejó de escuchar aire, se dejaron de escuchar golpes. Porque esto fue de 11:30 como a 2:30, 3 de la mañana. Y a partir de ahí pues ya no nos dormimos, obviamente. Tratamos de asomarnos cuando todo se calmó y no se veía nada. Y pues ya seguimos orando y agradeciendo a Dios porque estaba pasando, y seguíamos pidiéndole a Dios que terminara y que ya no regresara, ¿no?
Ya prácticamente a las 6:30 tratamos de asomarnos a ver si veía algo, no se veía nada. Regresamos a la habitación y por ahí de las 7 nos asomamos y ya se veía algo, estaba amaneciendo. Y pues ahora sí que nuestros ojos empezaron a ver lo que hizo. La realidad de la destrucción, ¿no? Prácticamente todo del lado de la entrada de nuestra casa, nuestro carro estaba inundado, arriba prácticamente de las llantas, casi a la altura de los espejos estaba inundado el carro, prácticamente flotando, todo lleno de golpes por todas las cosas que le cayeron. Y del otro lado, que es del patio, del lado donde estábamos nosotros, todo destruido, toda nuestra terraza destruida, todo lo que nosotros oíamos de golpes, pues eran todos los cristales, todo lo que había volado, la parte del patio donde estaba la alberca estaba todo inundado, excepto la alberca. Ahí vimos la bendición de Dios porque el agua de la alberca estaba limpia, no la había contaminado porque no había llegado hasta ese nivel el agua. Y lo importante de eso no es que tuviéramos una alberca para podernos meter a nadar, sino iba a ser agua para los siguientes días. En el agua potable para poder sobrevivir los siguientes días, porque si ustedes pueden ver imágenes de Acapulco, todas las albercas se arruinaron en el sentido de que se llenaron del agua, o sea, de la inundación, y entonces esa agua se contaminó y ya no servía. Y en nuestro caso, les vamos a poner fotos ahí para que puedan ver, el agua llegó como 3 dedos antes de que todo el condominio estaba inundado, pero el agua de la alberca nunca llegó, nunca la cubrió. La casa de nosotros estaba inundada, estaba lleno de agua, entonces sí se veía el panorama muy, muy duro. Por momentos pensamos, ¿cuántos días vamos a vivir en el segundo piso a lo que se va el agua, ¿no? Había, por ejemplo, el tinaco de un vecino que estaba a la mitad del condominio y llegó hasta el otro lado, hasta el otro extremo, con toda la estructura, de cómo lo aventó con la fuerza. Estaba lleno de tejas clavadas por todos lados porque se habían vuelto como cuchillos las tejas de los techos, vidrios rotos, tubos, o sea, era una destrucción total. Pero regresamos al cuarto, nos agradecimos, oramos y posteriormente empezamos a ver que empezó a bajar el nivel del agua muy rápido. Yo empecé a orar porque yo también le dije, Señor, en tu palabra, yo acababa de leer el día anterior en Apocalipsis 12, hay un relato en donde habla que hay una mujer que está huyendo en el desierto y entonces les ha enviado un río de agua para destruirla. Y entonces dice la Biblia que la tierra se abrió y ayudó a la mujer y se llevó toda el agua. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿te acuerdas de ayer que yo leí en Apocalipsis esto? Entonces hoy te pido que tú le digas a la tierra que se abre y se lleve el agua. Y en verdad fue milagroso porque la casita de nosotros se ha inundado 2 veces antes de esta, o sea, esta es la tercera. Pero la última vez el agua duró como una semana inundadas las casas que no se iban, y en esta ocasión oramos, yo oré en la mañana y en 4 horas se quitó el agua, en 4 horas se fue la inundación, entonces eso era otro milagro gigante, ¿no? A nuestros ojos, a pesar de todo lo mal que se veía, ¿no? Ya ese día nos permitió ya empezar a limpiar, a tratar de levantar los escombros, a tomar fotografías, a empezar a documentar, pero ese día nos quedamos ahí en la casa prácticamente levantando y limpiando todo lo que podíamos, y gracias al agua que estaba en la alberca podíamos tener agua para poder limpiar todo el lodo, todo lo que se fue saliendo de la casa, tratar de limpiar las cosas que se podían limpiar para tratar de, por lo menos no sabíamos, no había señal, no había luz, no había agua, entonces por lo menos tener el espacio en el que estábamos de la mejor manera y limpiarlo y que estuviera más habitable lo que pasaba. Para el baño. Para el baño. Estábamos preocupados porque solamente no teníamos señal, no sabíamos qué pasaba por la mente de nuestros familiares porque no había señal. Entonces sabíamos que estábamos bien, pero aquí en México, en la ciudad, orábamos, Señor, dales paz a nuestra familia porque no tenemos cómo avisar que ya pasó, que estamos bien, pero era una situación incierta, difícil también, pero bueno, Dios nos permitió tener paz en medio de todo eso, y bueno, al final hay muchos detalles que podemos contar de las cosas que vimos ese día, pero otra de las cosas que Dios hizo de milagros es que vimos muchos o casi todos los carros estaban destruidos, estaban muy dañados, los medallones de los autos rotos, o no podías andar en ellos, o ya no encendieron, o se los llevó las corrientes, estaban volteados, y el nuestro
solo se inundó. Se oye raro, o dices, bueno, y funcionó, pero solo se inundó y en 2 días el auto arrancó. Estaba muy golpeado, pero arrancó perfectamente bien. Y nos dio la oportunidad de poder regresar a casa con él. Entonces vimos la mano de Dios en todos los detalles, en muchos momentos. Y sí les puedo decir que sí, hasta hoy es el momento de prueba más duro que hemos vivido en nuestra vida, pero a la vez también podemos decir, Arne y yo, que es el momento en donde así de grande como ustedes pueden ver en la instrucción de Otis, así de grande o más grande incluso, vimos la mano de Dios con nosotros. Entonces es una experiencia en lo personal para nosotros que sí queríamos compartir, porque vimos la mano de Dios de una manera tremenda y eso genera un impacto también, agradecimiento, pero también una conciencia de somos muy amados por Dios. Tuvo un cuidado tremendo por nosotros y aunque estamos viendo en el puerto una situación muy difícil, de verdad pudimos regresar el jueves de la semana pasada y seguimos viendo que la situación está muy dura, muy triste, la gente tiene mucha necesidad de muchas cosas, sí hay muertos, pero yo creo que para lo que puedan ver, los que puedan ir y puedan ver es mucho peor que lo que puedan ver en imágenes o en videos. La destrucción de haberse podido morir muchísima más gente, creo que pudo haber sucedido y dentro de todo, bueno, Dios tuvo misericordia, el daño material es total, pero bueno, podemos agradecerle a Dios a las vidas de las personas y ahora necesitamos orar por la gente porque Dios restaure las vidas, traiga esperanza, traiga la provisión adecuada, viendo al Señor como una provisión. No, todos podemos ayudar, pero de verdad es demasiada la necesidad, entonces necesitamos hacer las dos cosas, orar y ayudar en lo que sea posible y bueno, pues seguir haciendo lo que sea posible y orar mucho por la gente porque en verdad hay una necesidad muy grande. Sí. Y gracias a todos los que estuvieron al pendiente. Gracias por los que preguntaron, por los que oraron. Por los que estuvieron, cuando llegamos empezamos a ver señal y vimos todos los mensajes de tantos de cariño, de preocupación y de apapacho. De verdad, muchas gracias. Les damos las gracias, le damos las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y queremos nuestro testimonio, testificar, nuestro Dios vive, reina, es real, es precioso. Y si alguno quiere saber más, quiere sentir y llegar a vivir y experimentar ese tipo de paz que nosotros vivimos, con mucho gusto, si nos buscan, podemos hablar con ustedes, compartirles de ese amor de Dios tan poderoso y precioso que puede guardarte aún en medio de que todo se está destruyendo y todo se está cayendo, pero esa paz es real, es verdadera y podemos compartir ese amor de Dios con ustedes. Sí. Entonces, Dios los bendiga. Dios los bendiga y muchas gracias por escucharnos.